En su primera y extensa entrevista en televisión desde la pandemia de la COVID-19, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, ha revelado información muy interesante que nosotros como inversores podemos utilizar en nuestro análisis de acciones. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te revelaré lo más importante de esta gran entrevista grabada en Japón. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Recientemente, en un viaje a Japón, Warren Buffett y Greg Abel, presidente y vicepresidente de Berkshire Hathaway, concedieron una extensa entrevista a la CNBC. La primera desde la COVID-19. Durante más de una hora, Buffett y Abel respondieron preguntas relativas a la macro, a la Fed, a los problemas del sistema bancario americano, a sus inversiones en Japón y mucho más. Vamos a ver las respuestas más relevantes de Buffett en esta primera parte y en este primer vídeo. Buffett afirmaba que los bancos siguen haciendo las cosas malas que hacían en antaño. Y como un banquero le dijo una vez, no sé por qué seguimos buscando nuevas formas de perder dinero cuando las antiguas formas funcionaban tan bien. En opinión de Warren Buffett, los bancos no han cometido el mismo tipo de errores que sí cometieron en 2008 o 2009. Las normas contables US GAAP han llevado a algunos banqueros a hacer algunas cosas que pueden haber ayudado un poco a las ganancias al EPS actual. Si se hubiera analizado en detalle el formulario 10K, no hubieran pasado muchas cosas que hoy sí están sucediendo. En esta entrevista, Buffett también recuerda que ellos vendieron gran parte de sus posiciones en el sector bancario hace mucho tiempo y que un banco puede ser insolvente en segundos siempre que pierda la confianza de sus depositantes. A Buffett también le preocupa que el FDIC, la Corporación Federal de Seguros y Depósitos y una agencia federal independiente de los Estados Unidos que se formó a consecuencia de la Gran Depresión en 1929, no deje claro si la totalidad de los depósitos bancarios están cubiertos o no, y por tanto existe confusión y una potencial retirada masiva de depósitos que estamos viendo. Buffett comenta que aunque el gobierno americano no tiene la autoridad para garantizar el 100% de los depósitos sin la aprobación explícita del Congreso, él sí espera que la obtenga y que el coste en todo caso será pagado por la totalidad del sistema financiero bancario y no por el ciudadano americano a través de impuestos. El periodista también le pregunta a Buffett si aparte de garantizar los depósitos de las personas, se debería de garantizar el 100% de los depósitos a todas las empresas. Buffett le vuelve a recordar al periodista que si ese es el caso, no será el gobierno federal quien ponga el dinero, sino que serán los propios bancos y se habla de una cifra increíblemente elevada. Por último, nunca se debería de rescatar al accionista, pero sí al depositante y este no debería nunca de perder dinero. Dicho esto, Buffett espera que las quiebras bancarias continúen y que muchos bancos lo pierdan todo, pero no en ningún caso, repite, los depositantes. Buffett también habla en esta entrevista del riesgo moral y cómo no se puede retribuir a ejecutivos bancarios que realizaron o realizan malas prácticas bancarias, como en la crisis del 2009 o como ahora. Tiene que haber consecuencias para estas personas que toman malas decisiones y después hacen perder millones de dólares a los accionistas de los bancos. Es más, muchos de estos ejecutivos bancarios vendieron sus acciones propias antes de preservar el capital cuando los accionistas posteriormente lo perderían todo y eso no se puede tolerar, no se puede volver a repetir, por tanto Buffett aboga por sanciones duras por parte de los reguladores. La periodista le vuelve a preguntar a Buffett su razón para vender algunos de sus bancos como UBS, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan y PNC. Buffett responde que pensaba y piensa que el sector bancario enfrentará problemas y que no le gusta cómo se están gestionando los bancos ahora respecto a cómo lo hacían en el pasado. Quiere recordar por eso Buffett que no ha vendido Bank of America y Buffett comenta que está muy cómodo con su inversión en Bank of America con la directora general Brian Moynihan, con la cual tiene contacto y le gusta cómo opera y su track record de ejecución. La periodista también le recuerda a Buffett que el 80% de todos los préstamos inmobiliarios comerciales los otorgan los bancos regionales que ahora están en el foco del problema bancario.
Buffett explica que cuando venzan los tipos fijos de las cuotas de estos préstamos inmobiliarios y las empresas deben refinanciar, deben pagar tipos variables superiores, se verá quién nada desnudo, pero la clave es tener fuerza de capital según Buffett. Buffett recuerda que muchos préstamos son sin recurso, entonces van al activo, pero no van al capital, por tanto eso ayudaría a minimizar posibles pérdidas. Buffett está convencido que Jay Powell está realizando un gran trabajo al igual que lo hizo Paul Volcker en el 80. Powell ha actuado con gran firmeza inyectando liquidez en marzo de 2020 y retirándola ahora hace un año. Powell ha consiguió que el sistema financiero siguiera funcionando cuando justo estaba a punto de detenerse. Según Buffett, lo peor es tener miedo y ahora el sistema financiero funciona de forma correcta, así que no importa tanto si los tipos de interés suben o bajan durante mucho tiempo o poco tiempo, sino que el sistema financiero funcione de forma correcta. Buffett explica cómo nunca se preocupa por el futuro de Berkshire y que desde que nació el PIB per cápita se ha multiplicado por 6 o 7 veces. Las cosas son mucho mejores que en hace años, pero aún así el hombre por naturaleza se sigue siempre quejando. Los políticos no han dejado de enviar e imprimir dinero para mantenerse en sus cargos y ganar y mantener sus votos. Por tanto, la inflación ha sido y es una amenaza constante. Buffett recuerda cómo el nivel de precios actual es 15 veces superior a cuando él era niño y, por ejemplo, el petróleo ha pasado de 3 a 80 dólares. Las acciones y los activos reales te pueden proteger parcialmente de la inflación, pero no de una inflación salvaje. Por otro lado, para quien está endeudado, de golpe con la inflación desaparece la deuda en 5 minutos. Dicho esto, Powell, según Buffett, está haciendo un gran trabajo para reducir la inflación y volverla a niveles razonables de una expectativa de inflación del 2%. A lo largo de esta entrevista, Warren Buffett menciona varias veces la palabra formulario 10K. El formulario 10K es el informe anual que proporciona un resumen muy completo del desempeño financiero de una compañía a lo largo de un año. El problema está en que se trata de un documento de muy difícil comprensión y sobre todo muy extenso. Ahora te presento un curso grabado, exclusivo y único en español que te enseñará a analizar con mucho detalle y profundidad el formulario 10K. Más de 20 horas de clases grabadas, ejemplos prácticos con empresas conocidas y actualizadas y acceso a un manual de más de 700 páginas. Te dejo toda la información de este exclusivo curso grabado en la descripción de este vídeo. Buffett explica en esta entrevista que la inflación extrema siempre es mala, pero la gente tiene dinero y está abocado a consumir. El gobierno se ha visto abocado a imprimir mucha moneda, pero ha sido para salvar el sistema financiero, entonces esto está por encima de la inflación. La inflación ya se está reduciendo y quizá hoy me preocupe más una recesión que la inflación actual, porque una recesión puede convertirse eventualmente en una depresión, como en el 29. Buffett termina diciendo que la política fiscal le asusta mucho más que la política monetaria de la Fed. Como inversores, lo mejor que podemos hacer en este entorno macro es invertir en empresas de calidad y con ventajas competitivas y que sean capaces de traspasar la inflación subiendo precios de venta al consumidor, principalmente pueden subirlos porque el consumidor acepta la calidad de ese producto o servicio que está comprando. También otros negocios, como por ejemplo el ferrocarril y las aseguradoras de Buffett, seguirán funcionando bien independientemente de lo que suceda con la inflación o la emisión de moneda por parte de los bancos centrales. Buffett explica que Vicki Hollub, presidenta y directora ejecutiva de Occidental Petroleum, es muy competente y entiende perfectamente la transición hacia la eliminación de la huella de carbono. Mientras los expertos dudan de que sea viable extirpar la huella de carbono en este sector, la industria del petróleo lucha para transformarse y para demostrar que supervivencia en el modelo económico que originará la transición a la energía tiene sentido y es viable. Según Buffett, el mundo necesita unos 100 millones de barriles al día de petróleo, así que deberá seguir produciendo mucho petróleo durante los próximos 5 o 10 años. Por tanto, no se puede pretender cambiar el mundo en 2 días. En la última conferencia de resultados de Oxy, de Occidental Petroleum, Hollub comentaba lo siguiente: finalmente hemos entendido que hay un alto nivel de interés en nuestros planes de CAPEX para 2023 y en adelante, los cuales comunicaremos en nuestra próxima convocatoria una vez nuestros planes estén finalizados y aprobados por la Junta. A medida que formulemos nuestros planes de inversión para 2023,
nos centraremos en mantener un alto grado de flexibilidad en nuestro capital y sobre todo en nuestro CAPEX, lo que nos permitirá adaptarnos y maximizar las oportunidades en un entorno difícil, macro, cambiante, como hacemos cada año, pero principalmente este año 2023. La periodista le pregunta a Buffett si la alta siniestralidad está perjudicando su negocio de seguros. Pero Buffett argumenta que están subiendo los precios y que espera una menor siniestralidad durante este año y el siguiente. Sus aseguradoras están cobrando primas más altas porque anteriormente los precios eran demasiado bajos, aunque probablemente hoy no es un negocio tan interesante como sí lo había sido en el pasado, sobre todo en el segmento de coberturas para temas climáticos. Según Buffett, el segmento de autos es más interesante ya que los contratos son a más corto plazo y se pueden ajustar a los precios. Por ejemplo, en Geico las primas medias han pasado de 50 a 60 dólares a casi 2.000 dólares en la actualidad. La inflación es buena para las aseguradoras porque permite primas más altas en coberturas de mayor tamaño. Aunque los coches son cada vez más seguros, los precios de las primas siguen subiendo y gracias a que no se firman contratos más allá del año, si firman a 6 meses, el beneficio aún sigue siendo importante. La diferencia respecto a los seguros climáticos es muy grande, ya que en los seguros climáticos se aseguran periodos muy largos de hasta 30 años, donde entonces es complicado renegociar y ajustar los precios al alza. Y si quieres saber de dónde saco todas mis ideas de inversión y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, te presento Seeking Alpha. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y coinversor profesional y privado la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal ponen a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 58% respecto al precio de su suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Ya estamos viendo el ajuste en resultados por una posible recesión económica. Por ejemplo, en empresas del sector minorista se han visto caídas de ventas del 20% y muy superiores aún en beneficios. La cartera de pedidos también ha estado cayendo, se ha ajustado y recientemente únicamente se ha beneficiado de contratos o de una cartera de pedidos pasados o con anterioridad. Dicho esto, Buffett está muy tranquilo con sus negocios de seguros y del ferrocarril, los cuales presentan mucho menor sensibilidad al ciclo económico. Aunque el panorama económico no es el mejor, eso no significa que el mundo se esté acabando ni nada, porque con los 50 años al frente de Berkshire, Buffett sabe que siempre van a tener problemas, pero su enfoque es siempre en el largo plazo y no en el corto plazo. El año pasado Berkshire tenía 128.000 millones de dólares en efectivo, o mejor dicho, en letras del tesoro y un poco en monetario. Buffett explica cómo invirtieron 7.000 millones en Pilot Travel Centers, y hoy controla el 41% de esta compañía. También recompraron por valor de 4.000 millones de dólares acciones propias. Con el efectivo restante, Buffett dice que seguirán haciendo lo mismo que siempre, es decir, buscar empresas como el ferrocarril o los seguros, empresas que tengan clientes satisfechos y sobre todo que sean rentables y que lo vayan a ser a futuro. Los periodistas también querían comentar el último dato de inflación mensual que se publicó en Estados Unidos recientemente, pero Buffett rápidamente explica que no le interesa lo que suceda un día, una semana, un año, sino que su enfoque es siempre a largo plazo. Y sus decisiones se toman en base a ser dueños de la propiedad de una compañía durante los próximos 20 años. Buffett afirma que no tenemos idea alguna de qué va a hacer la próxima semana o el próximo mes la compañía y no hemos cambiado nuestro rumbo. Ya sabes, en 58 años lo que queremos hacer es comprar buenos negocios dirigidos por personas que nos gustan, en las que confiamos y a un precio decente. Por tanto, seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho los últimos 60 años en Berkshire.